Hola, Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Acá Tauro, con esta carta del 8 de oro, se ve que muchos de ustedes van a estar mejorando sus habilidades. Acá ustedes anuncian un periodo donde ustedes están desarrollando algo que ustedes hacen, están replicando algo, están aprendiendo, están mejorando, están posiblemente capacitándose, tomando cursos, buscando información o simplemente practicando o mejorando algo que hacen. Sin embargo, tienen que tener mucho cuidado con este 7 de espadas, que puede ser alguien que está alrededor de ustedes pendiente a los resultados que tú obtienes acá. Por ejemplo, un panadero que mejora un pan o hace una receta de un pan, o alguien que cocina y tiene un restaurante y hace una receta espectacularmente buena. Esta persona podría estarse dedicando a mejorar esa receta, a mejorar esto que hace. Si vendes un producto, pues por supuesto a mejorar ese producto o a mejorar ese servicio. Pero hay técnicas y hay cosas que son secretas. Hay información que de tú revelarla, de tú dársela a otras personas, sobre todo a tu competencia, pues posiblemente la estén utilizando para, por supuesto, ellos ganar dinero con esta idea. Con esta idea que te va a costar a ti bastante trabajo y bastante esfuerzo mejorarla. Aquí ustedes van a estar gastando recursos, van a estar gastando tiempo, van a estar teniendo que mejorar tus habilidades para obtener esos resultados. Y es como que esta persona quiere venir y coger mangos bajitos. Es como que tú pases mucho trabajo haciendo, como les dije, una receta para un pan, por ejemplo, y venga esta persona y te diga, ok, dime cómo es que tú haces para que este pan te quede bien. No tienes por qué decírselo. Y muchos de ustedes quizás se sientan en la disyuntiva de, ok, soy egoísta por no compartir esta información. No, para nada, no eres egoísta. Tienes simplemente que callarte en la boca, no estar dando la información que no tienes que dar. Claro, cada cual hace lo que estima conveniente, pero una persona que viene a preguntarte esto, una persona que viene a preguntarte cómo obtuviste los resultados después que tú pasaste de esfuerzo, pues no es una persona ni que sea amiga tuya, ni una persona que tenga ningún tipo de consideración con ustedes. Por lo tanto, traten de no revelar este tipo de secretos que los va a hacer a ustedes, por supuesto, económicamente estar estable, estar bien. Pero, les repito, hay alguien que puede estar al tanto de esa información que ustedes van a estar manejando. Y el 9 de copas me indica que si ustedes mantienen en secreto esto, pues tus sueños se van a hacer realidad. Si abres la boca, pues por supuesto que no vas a estar llegando al 9 de copas. Para aquellos que me preguntan cuándo, cómo, cuando comiences a hacer las cosas, cuando comiences a mejorar y cuando cierres la boca, no se lo estés contando a todo el mundo, que no tiene que enterarse, para que llegues a este 9 de copas. Aquí hay un sueño que se les va a estar haciendo realidad. Algo que ustedes querían mejorar, algo que querían obtener, pues aquí lo van a estar obteniendo. Si es dinero por vender algún producto, si es dinero por ofrecer algún servicio, pues aquí lo van a estar obteniendo, porque van a venir más clientes a tu negocio, van a venir más personas a comprar ese producto. Y si es en tu trabajo, pues por supuesto vas a ser reconocido como una persona que es muy eficiente. Posiblemente te asciendan de cargo o te den simplemente un bono, alguna retribución por esto, siempre y cuando tú mantengas la boca cerrada y no estés divulgando tus secretos empresariales a otras personas, secretos empresariales o laborales, por supuesto. Pero aquí hay un fuerte componente de mantener la boca cerrada. Vamos a ver, Tauro, qué otra información viene acá para usted. Vamos a ver qué más. Wow, y ahí me salió el 5 de espada. Y la reina, bueno, el rey de espadas salió por acá. Y el colgado. Aquí, Tauro, esta carta del rey de espadas me indica que va a haber una situación alrededor de ustedes, por supuesto. Esta situación donde se va a requerir que ustedes hagan un buen juicio, que tengan claridad mental a la hora de tomar cualquier tipo de decisiones. Esta carta, la energía de esta carta, les aporta orden a su vida, resolución de conflictos y orientación. Sobre todo, qué cosas tendrías que estar haciendo y cuáles no. Esta carta aporta muchísima claridad mental en la vida de ustedes y, por supuesto, mucha lógica y objetividad al momento de tomar decisiones. Y la carta del colgado, pues me indica que ustedes van a estar viendo precisamente las cosas desde otra perspectiva, las cosas desde otro ángulo y desde otro punto de vista.
vista. Aquí no vas a estar viendo las cosas como las estabas viendo antes, porque vas a tener la claridad mental del Rey de Espadas. Acá vas a tener la información precisa que ustedes necesitan y te vas a dar cuenta de que tu vida literal no estaba patas arriba, simplemente está como tiene que estar y vas a aprender lo que tenías que estar aprendiendo. Vas a hacer un esfuerzo grande compitiendo con personas en un ambiente bastante competitivo con otras personas, o en un ambiente donde vas a tener que enfrascarte en una pelea, en una lucha bastante fuerte, pero el 5 de espadas sí me está indicando que a pesar de todo eso, ustedes ganan, ustedes se llevan la victoria. No es la carta más linda, más bella, más hermosa y más contundente del tarot sobre éxito, victoria y triunfo. Aunque ya el Rey de Espadas decía que esto se iba a resolver, y por supuesto el 9 de Copas es un sueño hecho realidad para muchos de ustedes. Es algo que ustedes van a estar obteniendo, pues el 5 de espadas viene a confirmar esto. Viene a decirte que vas a obtener lo que quieres. Tu sueño se va a hacer realidad, las cosas se van a estar resolviendo, pero tras un esfuerzo enorme que ustedes van a estar haciendo. Aquí ganas, aquí obtienes la victoria, aquí obtienes el triunfo, pero va a haber un desgaste físico y emocional fuerte, lamentablemente para muchos de ustedes, aunque evidentemente sí salen ganadores, pero se van a tener que estar enfrentando a una persona o a varias personas con la energía del 7 de espadas, con la intención de robarte información, de obtener beneficios a costa de ustedes. Y tienen literalmente, señores, que estar preparados para esto. Vamos a ver qué más viene para ustedes, Tauro, con estas cartas. Vamos a ver qué otra cosa viene acá. Salen estas dos cartas. Aquí, Tauro, es posible que a muchos de ustedes les preocupe una situación. Aquí hay algo que les va a estar causando estrés, que les va a estar causando ansiedad y que les va a estar causando cierta angustia. Aquí hay algo que los va a mantener estresados, con insomnio también, algo que les preocupa y algo que ustedes van a estar pensando muchísimo. Y esto es sobre una decisión que van a tener que estar tomando, porque aquí viene este caballero de espadas. O sea, esto me está indicando de que hay algo aquí que te va a estar estresando. Este caballero de espadas llega a toda velocidad a la vida de muchos de ustedes. Aquí hay movimientos, hay decisiones que requieren que ustedes las tomen con rapidez, con precisión. Aquí puede haber desafíos, pueden haber confrontaciones, y esto exige que ustedes actúen con muchísima estrategia y con muchísima precisión. Acá se impulsan proyectos, se resuelven conflictos, pero todo se mueve de forma extremadamente rápida. Aquí, si habían proyectos detenidos, se va a estar impulsando. Acá esto desbloquea también cualquier tipo de situación que te puede estar frenando en tu vida económica. Esto se desbloquea por completo y ocurre de forma rápida. Como dicen en mi país, aquí las oportunidades son calvas y hay que tomarla por los pelos. Y eso, pues, por supuesto, te puede estar preocupando. Puede ser que te preocupe la decisión que tienes que tomar, o simplemente algo que te preocupaba, que este caballero de espadas simplemente lo corta y lo elimina. Así que en cualquiera de las situaciones vas a salir beneficiado, Tauro. Y esto tiene muchísimo que ver con que te vas a tener quizás que ir del lugar donde ustedes viven, el lugar donde ustedes residen o trabajan. Este 8 de copas me indica que muchos de ustedes, debido a una decisión que van a estar tomando, que posiblemente sea lo que te angustie, es sobre marcharte de un sitio. Y no te vas a marchar simplemente porque te vaya mal en ese lugar, sino porque quieres que te vaya mejor para donde vayas a estar yendo, para el lugar donde vayas a estar eligiendo esta oportunidad. Aquellos que elijan esta oportunidad, pues definitivamente se van a estar marchando de un trabajo, de una casa, de una ciudad, y se van a estar alejando de cosas que realmente amas, de cosas que aprecias, y te vas a estar yendo porque si sabes que vas a estar mejor, que los tuyos van a estar mejor, y es algo que tienes que hacer sí o sí con una mano en el corazón y seguir hacia adelante. El Rey de Espadas te estaba diciendo, pues por supuesto, que vas a tener la frialdad para poder solucionar cualquier tipo de conflicto. Así que ganar esta batalla, ganar esto que está aprendiendo, significa también irse hacia otra ciudad, hacia otro país, hacia otro lugar. Vamos a ver, Tauro, qué te depara, hacia dónde vas, el destino hacia el que tú vas, qué te depara ahí. Vamos a ver con es una atadura, pero una atadura con estabilidad económica.
La pregunta que hice, ¿en qué te deparaba cuando te marchas de este lugar? Una decisión que por supuesto te angustia tomarla porque te vas de cosas que amas. Pues también esa angustia viene porque esto significa que muchos de ustedes van a estar atados de cierta forma a algo. Es posible que ustedes se aten a un contrato laboral, a una empresa que establezca un negocio y simplemente tengas que tener algún tipo de crédito, quizás debas algo al banco, o simplemente si comienzas un contrato de prestar un servicio o vender algún producto, pues definitivamente tienes que cumplir sí o sí. Y eso de cierta forma te va a estar atando. No es una atadura en el mal sentido de la palabra. Aquí también esto puede referirse a irse de una casa que rentas, por ejemplo, para comprar una vivienda. Y definitivamente esto te va a estar atando a un compromiso de pago, a un compromiso que vas a tener que cumplir sí o sí. Pero definitivamente este compromiso, señores, los va a estar llevando a la estabilidad económica. El emperador te indica que en tu vida va a haber orden, va a haber estabilidad y las cosas se regulan. Y esta carta me habla muchísimo de estabilidad económica y de estabilidad emocional para ustedes. Sí, viene con una atadura, pero viene con estabilidad económica. Aquí, que yo sepa, que no conozco a nadie que esté en un trabajo trabajando para alguien y no tenga un contrato firmado. Bueno, sí hay personas que no tienen contrato, pero normalmente a ti te convendría tener ese contrato firmado. Si compras una casa, pues por supuesto vas a tener un contrato. Si compras otro bien inmueble, pues por supuesto que sí. Si pides un préstamo al banco para hacer un negocio, por supuesto te vas a estar atando. Incluso si no tuvieras ni que pedir el préstamo bancario, si lo hicieras simplemente porque tuvieras el dinero para hacerlo, pues por supuesto también te vas a estar atando a un compromiso con tu dinero, con el dinero que tú invertiste en ese negocio que tienes que cumplir sí o sí. Y la carta del emperador pues te indica precisamente que esto no es malo. Al contrario, te vas a estar atando, pero a un contrato que te va a dar estabilidad financiera, estabilidad económica y estabilidad emocional. Tauro, vamos a ver algo más con este tarot que no haya salido o una confirmación de la lectura. Y salió en la casa. Cuidado con un robo dentro de casa. Simplemente esta persona, que es este 7 de espadas, evidentemente aquí hay una aclaración importante para ustedes y está relacionado con tu ámbito familiar, con tu ámbito cercano. Ok, entonces esa información, lamentablemente, alguien que quiera robarte esta información va a estar cerca de ustedes, o simplemente alguien muy cercano a ustedes podría estar intentando entrar en tu círculo privado para robarte algún tipo de información. Ojo y cuidado con esto. También esto puede ser relacionado no directamente con ustedes, sino alguien del exterior que venga a atacar tu núcleo familiar, ¿ok? Alguien podría estar atacando tu intimidad, tu información personal. Eso también podría estar pasando acá. Y sí, señores, más bien esto lo que me suena es que van a tratar quizás de robarle información, pero información privada a ustedes. No creo que, disculpen, no creo que sea alguien realmente de tu núcleo familiar, no para nada, pero sí es alguien que va a tratar de robarte información privada, información que ustedes mantienen en secreto precisamente. Esta persona podría intentar robárselo y bueno, ya lo habíamos visto con el 7 de espadas, es exactamente lo mismo, es una confirmación, así que por lo tanto, señores, ojos bien abiertos. Disculpen, porque hay alguien que evidentemente les va a querer robar este tipo de informaciones. Cuidado, señores, con fotos comprometedoras dentro de su celular. Cuidado con dar contraseñas de bancos. En fin, cuidado con cualquier dato que podrían estar revelando. Acá, Tauro, con esta carta, el mensaje que te quieren estar enviando es que puede haber una falta de confianza en ustedes mismos, que podrían estarse sintiendo atrapados y esto puede hacerlos sentir impotentes. Aquí puede ser que tengan miedo a actuar, puede ser que tengan miedo a tomar las riendas de tu vida. Así que esta carta te dice que esto solamente está en tu mente, que tomes las riendas de tu vida y que vayas hacia adelante. Así que, señores, déjenme la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Y por supuesto, con este 9 de copas aquí, a mí siempre mis sueños se me hacen realidad. A mí siempre mis sueños se me hacen realidad. Y nos vemos, Tauro, en el próximo video. Hasta la próxima.